estaba muy invisibilizado por temores, por imaginarios, por una cantidad de situaciones que de una u otra manera no permitía que nosotros realmente visibilizáramos este fenómeno. Pero como ustedes saben, lo que no se visibiliza no se conoce, y lo que no se conoce no se puede intervenir. Pero es un hecho, es una responsabilidad no solamente social, sino una responsabilidad de Estado, sobre todo para las instituciones públicas, tener procesos de intervención sobre estas comunidades. Entonces es un hecho que tenemos que empezar a abrir las puertas para hablar del tema. Quiero empezar con una presentación de nuestros invitados el día de hoy. Hoy nos acompañan Paula Andrea Gómez Torres. Paula Andrea es la coordinadora del programa de víctimas del Instituto Tecnológico Metropolitano. Nos acompaña también Hugo Alberto Buitrago Montoya, que es el director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. Jimena Alejandra Carmona y Elizabeth Ortega Roldán. Ambas son licenciadas en Educación Especial, magíster en Educación y candidatas al doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia, quienes compartirán con nosotros una excelentísima experiencia que tienen en el campo de la investigación de víctimas del conflicto armado y discapacidad. Y pues ya me presenté, mi nombre es Luis Alberto Lizón Restrepo, yo soy el líder del programa de Inclusión y Diversidad del Instituto Tecnológico Metropolitano. Una vez terminados el conversatorio, pues nuestra compañera representante del nodo de la Universidad de Antioquia, la profesora Mariela Rodríguez Arango, que es docente de la Facultad de Educación y que viene trabajando hace muchísimo tiempo en el Departamento de Educación Infantil, que es licenciada en Educación Especial y con un profundo conocimiento sobre el tema, nos hará la síntesis de nuestro conversatorio. Para dar inicio al conversatorio, pues lo primero es una pregunta que obviamente es una forma de centrarnos en el tema, ¿no? Y es decir, realmente definir qué vamos a entender nosotros como una víctima del conflicto armado. Considero que Hugo, pues como director de la Unidad Especial de Paz, nos puede dar como esa delimitación de ese concepto para tenerla muy en cuenta a lo largo de todo nuestro conversatorio. Hugo, entonces, ¿cómo podemos definir víctima de conflicto armado? Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación y bueno, entremos en materia, Luis y queridos y queridas colegas que conversaremos un poco sobre este asunto ahora. Miren, yo creo que en términos generales podríamos plantear que se considera víctima del conflicto armado toda aquella persona que haya sido afectada en razón del conflicto y que haya sido afectada en los términos en los que está planteado en la Ley 1448, en donde están puestos sobre la mesa los hechos victimizantes. Entonces, son víctimas del conflicto armado aquellas personas que fueron afectadas por las minas antipersona, por ejemplo. Víctimas del conflicto armado, las personas que han sufrido secuestro, tortura. Las víctimas del conflicto armado son aquellas que han sufrido pues también asesinato, o víctimas del conflicto armado son aquellas personas familiares de quienes han sido asesinados. Son víctimas del conflicto armado aquellas personas que han sido objeto de abuso sexual, ¿cierto? De acceso carnal violento, de abuso sexual. Son víctimas las personas, y aquí este es muy importante, esta franja de las poblaciones víctimas, quienes han sido desplazados de manera forzosa, de manera violenta, de sus territorios. Y digo que es muy importante este grupo poblacional porque representa digamos, como el conglomerado mayor, el número mayor de personas víctimas del conflicto. Vale también la pena decir que muchas de las personas víctimas del conflicto han sido afectados en más de uno, a veces tres, incluso cuatro hechos victimizantes contemplados en la ley. Porque puede haber sido desplazado forzado, ¿cierto? Un desplazamiento forzado por la violencia, pero a su vez haber sufrido
torturas, pero a su vez ser viuda de una persona que fue asesinada o huérfano de esa persona que fue asesinada. En fin, digamos que es un espectro muy amplio de los hechos victimizantes, pero podríamos decir entonces que en términos generales son el conjunto de personas que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales en razón del conflicto armado. Para tener, digamos, ese marco de referencia que nos permita referirnos a ese grupo poblacional, y es un espectro muy amplio el de los hechos victimizantes. Hay unas cifras en el país que son unas cifras también en disputa. Oficialmente hay unos datos que se acercan pues más o menos a que en el país hay cerca de 8,5 millones de personas en condición de víctimas del conflicto, pero hay organismos que denuncian, CODES por ejemplo, que hay un subregistro también en relación con las víctimas. Entonces, algunos plantean que podemos estar hablando en el país con una cifra cercana a los 10 millones de personas víctimas del conflicto, lo cual pues es un porcentaje desde el punto de vista porcentual escandaloso, y también en términos de número también absolutamente escandaloso. El mayor número, como dije, de personas agrupadas por hechos victimizantes está concentrado en la población desplazada por la violencia, el desplazamiento forzado. Luis, tienes el micrófono apagado, Luis. Sí, me tienen que hacer el recorderis porque soy muy dado a mantener el micrófono apagado y se me olvida. Me emociono y se me olvida. Muchas gracias, Hugo. Teniendo en cuenta lo que nos dice Hugo, y sobre todo que estoy de acuerdo con Hugo, hay subregistro realmente, y eso lo hemos visto en las instituciones. Ahora, antes de empezar el conversatorio, estábamos hablando de eso, que al cruzar datos con, por ejemplo, con el municipio de Medellín y la unidad de víctimas, resulta que en nuestra institución, en el ITM, tenemos 2.600 estudiantes registrados en la unidad de víctimas, ¿verdad?, que han pasado por algún tipo de hecho victimizante a partir del conflicto armado. Y eso entonces nos empieza a dar una cantidad de aristas, nos empieza a que emerja una cantidad de situaciones que realmente a veces nos quedamos cortos en el alcance de atención. Entonces quisiera preguntarle a Paula, como directora del programa de víctimas del conflicto armado del ITM, ¿cómo podríamos abordar esta problemática, no solo desde esas orientaciones que nos da el ministerio, ¿sí?, de ayudas y demás, sino desde ese concepto psicosocial, donde sabemos que hay imaginarios, que lo revictimizamos, que a veces inclusive la víctima no quiere mostrarse porque cree que al mostrarse va a ser signada y pues y prefieren no hacerlo. Entonces nos gustaría, Paula, que nos comentara entonces cómo podemos abordar esa problemática desde estos procesos psicosociales. Bueno, muy buenas noches para todos. Luis, a mi compañero Hugo, muchísimas gracias por esa contextualización. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que la mayor problemática que tenemos es, como tú lo dices, Luis, ese asunto vergonzante que está unido al ser víctima del conflicto armado, al estar inmerso en el registro único de víctimas que tenemos acá en Medellín y en el departamento. Entonces, adicional a ese sentido de vergüenza, quizás a título público, también podemos tener incluso una necesidad y sensación implícita de las personitas o de los estudiantes a querer tener un asistencialismo. Entonces, es una contrariedad, es que yo quiero, si me permiten la expresión, o yo que soy víctima del conflicto armado, ¿cómo puedo tener beneficios? Pero cuidado, que esos beneficios sean lo más privados posibles, que sea lo más
discreto posible, porque para mí ser víctima del conflicto me avergüenza. Eso como problemática principal, porque adicional, entonces, como tú lo dices, llegan con unos imaginarios de baja valoración, con unos imaginarios, ojo, no todos. Eso también es importante decirlo. Entonces, desde el abordaje psicosocial, una de las cosas que hemos estado haciendo en el ITM es posibilitar que estas estudiantes que tenemos registrados, pues como lo acaba de decir Luis, nos acabamos de dar cuenta que son muchos más de los que pensábamos, pero con los que hemos logrado trabajar hasta ahora, hemos querido potenciar en ellos ese valor personal, ese poder que tienen dentro de sí, donde poco a poco dejen a un lado esa sensación de vergüenza, que entiendan que restituirse a ellos mismos es importante. Habrá un asunto que el Estado y que nosotros desde lo institucional hacemos, pero que definitivamente desde lo social, desde lo personal, hay algo que les compete a ellos y es dignificar lo que ellos son como seres humanos y que para eso la educación es fundamental. Muchísimas gracias, Paula. Muy bien, si tenemos entonces en cuenta de la dignificación, digamos, de deconstruir esos imaginarios, ¿sí? Que comparto plenamente, se trata de ir deconstruyendo imaginarios para que más adelante quiero hacerles dos preguntas, como las llamo yo, muy de pisarnos el callo, pero que hay que hacerlas. Si hay que construir esos imaginarios y que tiene que ver más con lo psicosocial, que la persona salga de ese círculo que yo los denomino círculos de progreso intelectual porque se anclan en yo soy esto, no solo en las víctimas del conflicto armado, sino en cualquier tipo de población en una situación de discapacidad, pues bueno, perfecto, hay que sacarlos. Pero tampoco podemos desconocer que pues el país tiene unas normativas, que el país tiene unas políticas, que el país tiene unas leyes y muchas veces entramos un poco en contravía porque consideramos que o le falta o le sobra o no estamos de acuerdo con ellas, entonces hay que empezar a conciliar como esos procesos. Entonces ya mi pregunta va para nuestro compañero Hugo, ¿no? Él como coordinador del programa de víctimas, entonces Hugo, realmente como, ¿cuál podría ser una normativa? Y cuando me hablo de normativa no me hablo solo de las leyes del Estado, sino de una normalización frente a las víctimas del conflicto, porque aquí estamos hablando de procesos de resiliencia, estamos hablando obviamente de procesos de derechos, ¿verdad? De recuperar derechos, de no revictimizar, pero ¿cómo podríamos de pronto, Hugo, pensarnos en que al menos nosotros, las instituciones de educación superior, podamos hacer ese trabajo que realmente apunte a eso, a la paz? A la paz, pues no solo de mía como víctima del conflicto, sino que lo pueda proyectar ya dentro de un tejido social. ¿Cómo podemos, Hugo, de pronto, ya que tiene la experiencia desde la unidad de víctimas, lograr ese tipo de proceso? Bien, Luis. Miren, este es un asunto realmente como muy complejo, pero a mí me parece importante plantear lo siguiente, como para empezar, aunque estamos en la reflexión de lo que significan las responsabilidades de las instituciones de educación superior, de las universidades, en este proceso de acompañamiento a la restitución de los derechos de las víctimas. Lo primero hay que decir es que somos un país muy particular. Aquí se promulga una ley de víctimas sin terminar el conflicto armado. Eso es una cosa bien particular. O sea, se promulga esa ley sin que se haya terminado el conflicto. En razón del conflicto, ustedes saben, hubo un periodo muy largo, en 8 años, de un gobierno que negó la existencia del conflicto, y que negar la existencia del conflicto significaba entonces negar la existencia de las víctimas.
y eso hizo carrera de manera muy profunda en la sociedad colombiana. Pero digamos que por fortuna hubo instancias, verbigracia a la Corte Constitucional de aquel entonces, que promulga la sentencia T025 del año 2004, que es un marco de referencia importantísimo para la garantía de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado. Y digo que es un marco de referencia muy importante porque esa sentencia T025 recogía los planteamientos generales planteados en la ley 387, que era una ley también pensada en virtud de la garantía de los derechos de la población desplazada por la violencia. Y después de la sentencia T025, que era de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Porque la sentencia declara que hay un estado de cosas inconstitucional en el país y que por lo tanto el gobierno y el Estado colombiano está en la obligación de reparar de manera integral a las víctimas. Entonces ese es un punto de referencia muy importante porque esa sentencia después es recogida en su espíritu general en la ley 1448. La ley 1448 recoge la sentencia de la Corte casi que en su totalidad, en tanto no constituye un espíritu contrario al que estaba planteado o al que está planteado en la ley 1448. Pero quiero hacer referencia a un asunto importante. La propia Corte Constitucional ha tenido que emitir más de 110 autos de seguimiento a esa sentencia. Y eso podría dar la sensación entonces, pues, de que esa sentencia ha sido prolija en sus aplicaciones y en sus resultados, ¿no? Resulta que ha tenido que promulgar más de 110 autos de seguimiento porque lo que representa permanentemente es un incumplimiento por parte del Estado colombiano en la restitución de los derechos de las víctimas, en este caso en particular de las poblaciones víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. Esto es para mostrar que si bien hay un marco general, normativo, constitucional, de obligatorio cumplimiento por el Estado, están las normas, las leyes, hay decretos, todo eso está ahí planteado de manera muy contundente. Incluso hay asuntos planteados desde el punto de vista sectorial. El Ministerio de Educación, en la sombrilla, digamos, de la educación en emergencias, plantea también la atención educativa de la población víctima del conflicto armado en ese concepto de educación en emergencias que recoge pues, las afectaciones por los desastres de origen natural y por las afectaciones en virtud del conflicto armado, las víctimas. Entonces existe esa normatividad, hay una normatividad muy amplia, suficiente. La sentencia T025 es un punto de referencia de constitucionalidad en el mundo. Pero como sucede muchas veces en nuestro país, la lejanía entre lo dispuesto en la normativa y en lo que realmente significa la garantía de esos derechos en la práctica es enorme. Ahí hay un vacío muy grande. Yo creo que nosotros como universidades públicas tenemos que aportar desde donde nos corresponde, ¿cierto? Desde nos corresponde con los ejes misionales que tenemos, la investigación, la extensión y la docencia, desde esos ejes misionales, nuestra responsabilidad es aportar a la restitución de manera integral y efectiva de los derechos de las poblaciones víctimas del conflicto. Eso es en general. Ahora, ¿eso cómo se traduce en una universidad pública? Yo creo que pues hay distintas experiencias, todas ellas muy válidas. Nosotros desde la Universidad de Antioquia hemos planteado la conformación de una unidad especial de paz que pone al centro del acompañamiento de estos procesos a las víctimas. Un poco también como están en el centro de los acuerdos firmados entre las FARC y el Estado colombiano. El centro son las víctimas. Y para la Universidad de Antioquia, entonces, la Unidad Especial de Paz es una instancia que le permite de manera articulada, integral, sistémica, ordenada, hacer un acompañamiento a las víctimas en los territorios. Esto nos parece muy importante porque se trata de construir la paz territorial en las zonas en donde el conflicto armado ha dejado enormes desastres de todo tipo. Entonces, construir la paz territorial es vincularnos como universidad a esos procesos
con las víctimas, para las víctimas, pero es muy importante el con. No es un asunto pensado desde afuera de ellos, no es un asunto pensado desde los escritorios nuestros en las universidades. Tiene que ser un asunto pensado, diseñado, conversado, construido con ellos, desarrollado con ellos, con ellas. Y aquí creo que pues no me voy a extender ahora, seguramente más adelante habrá ocasión de decirlo, pero creo que aquí también es muy importante que institucionalmente las universidades tomen decisiones en esa dirección. Porque, por ejemplo, el hecho de que exista un marco institucional que nos respalde es muy importante. Nosotros tenemos ese marco institucional respaldado porque la universidad en su plan de desarrollo define uno de sus ejes estratégicos, la construcción de la paz. Y eso está en estrecha relación con la restitución y el goce efectivo de los derechos de las víctimas. Entonces, esa es una decisión institucional. Y ese marco del plan de desarrollo de la universidad se recoge después en el plan de acción de la actual rectoría del profesor John Jairo Arboleda, y pone también como uno de sus puntos estratégicos en el plan de acción el trabajo de la construcción de la paz territorial. Y aparece nuevamente al centro de esa decisión las víctimas. Y la Unidad Especial de Paz es el mecanismo que se decide, digamos, institucionalmente para darle desarrollo a eso que se definió como una apuesta institucional y política. Entonces es muy importante porque ese marco institucional pues va a facilitar procesos de orden administrativo, de orden académico, de orden económico incluso. Yo diría pues que como marco general también para no extenderme mucho en la palabra, por ahora dejar ahí Luis. Muchísimas gracias, Hugo. Muy bien, ya hemos visto unos elementos que son bastante interesantes, pero obviamente que hay un elemento que es, pues, que llama mucho la atención. Sabemos que una víctima de conflicto armado puede ser víctima por múltiples causas, ¿correcto? Y obviamente, si a esas múltiples causas también le vamos a sumar que esta persona tenga un tipo de situación que la pone aún más en vulnerabilidad, como pueden ser una persona en situación de discapacidad, pues considero que el asunto se nos vuelve mucho más delicado, un gran reto institucional, porque entonces, ¿qué sucede? ¿Usted lo va a atender como una persona en situación de discapacidad o lo va a atender como víctima? ¿O cómo conciliamos su naturaleza de víctima y su discapacidad? Entonces quisiera preguntarle a nuestras dos compañeras, a Jimena y a Elizabeth, pues ya que ellos tienen esta investigación tan interesante de víctimas de conflicto armado y discapacidad, que nos contaran cuáles creen ustedes que son esos ejes de intervención a partir de esa experiencia que ustedes han tenido frente a la investigación que vienen realizando. Bueno, claro que sí. Agradezco entonces la palabra de Paula y de Hugo, que en sí misma también empieza a indicar ciertas pistas que podemos ir olfateando en esta corresponsabilidad que es compleja y que es urgente además. Bueno, como Luis nos presentó, mi nombre es Elizabeth Ortega, mi compañera Jimena Cardona, y hemos hecho equipo con otro maestro, el profesor Alexander Yarza, y entre este equipo que ya se extiende con las comunidades con las que hemos venido compartiendo, empieza a circular una pregunta como, digamos, estudiosos y cercanos también a la discapacidad, a las discapacidades, y también sintiendo estas realidades del país producto del conflicto armado. Entonces empezamos a preguntarnos por esas relaciones que empiezan a aparecer de múltiples lugares entre la discapacidad o las discapacidades y el conflicto armado. Cuando empezamos a acercarnos, pues vamos viendo relaciones siempre distintas, desde lugares muy complejos, y queremos entonces, la profesora Jimena y yo, compartirles un poco de lo que ha sido la experiencia
y con base a esa experiencia que hemos caminado y esos saberes que también las comunidades con discapacidad víctimas del conflicto armado nos han enseñado, queremos proponer entonces los que creeríamos, entre muchos otros, algunos retos o desafíos para las instituciones de educación superior digamos, en los procesos de formación para las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. Entonces, queremos compartirles algo. Bueno, me confirman, Luis, si estás viendo. Bueno, entonces vamos a mirar esta relación. Pues les contábamos que tenemos una pregunta en este equipo por las discapacidades y el conflicto armado, las relaciones que empiezan a tejerse ahí y por supuesto que han ido también trascendiendo como a la pregunta necesaria por la paz. Entra una nueva categoría en esta relación y es la invitación que ustedes nos hacen. Entonces hoy tenemos estas tres categorías acá, estas tres nociones en relación, ¿cierto? En relación y en tensión, instituciones de educación superior, discapacidades y conflicto armado, y quiero sumarle ahí construcción de paces. Bueno, queremos entonces, como les decíamos, indicar en primer lugar como esa experiencia que hemos vivido y que también hemos habitado. Y lo que pueden ver ahí es una fotografía de una de las cartillas que ahorita podemos compartir un poco más. Entonces, queremos compartir uno de muchos relatos que nos conmueven, pero que también nos generan compromiso y corresponsabilidad como universidad. Nos amenazaron que si no salíamos de la vereda esa noche, al otro día venían por mis hijos y uno de ellos tenía discapacidad. Nos dio mucho miedo. Mi hijo se escondió y al fin esa noche salimos de la tierrita. Para nunca más volver, dejamos a la gente de la vereda que era tan querida. Y aparece expresamente la discapacidad, ¿cierto? Aquí también una madre que habla de esa angustia que sintió también al verse desplazada. Y aquí también podemos ver algunas relaciones entre la discapacidad y el conflicto armado, con un hecho victimizante en particular, el desplazamiento forzado, y directamente algunos impactos que en el despliegue de este relato se pueden ver con relación a este hijo con discapacidad. Bueno, queremos compartirles algunos caminandares, como dirían nuestros hermanos y hermanas afro, algunos recorridos que hemos hecho y desde los cuales pues entonces hoy nos atrevemos a plantearnos algunos retos, desafíos y muchas preguntas, ¿cierto? Bueno, nosotras en el 2015 iniciamos en nuestra función también de docentes un proyecto que se convirtió en el trabajo de grado de un grupo de estudiantes de la seccional Bajo Cauca, un proyecto con personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. Allí tuvimos voces, experiencias y relatos de personas de los 6 municipios del Bajo Cauca antioqueño. Reconocimos también una realidad, era nuestro primer acercamiento, entonces empezamos a aproximarnos a una realidad que, si bien antes anticipábamos algunas situaciones, pues aquí nos acercamos directamente a quienes han encarnado esas situaciones particulares. Luego entonces, ya como un proyecto de extensión con la Universidad de Antioquia, Extensión Solidaria, nos fuimos para el oriente antioqueño. Allí entonces estuvimos justamente desarrollando un proyecto que llamamos Los Viajes de la Memoria, también en este colectivo y por supuesto con las comunidades con discapacidad.
creemos que la memoria es una herramienta pedagógica que nos permite construir país, que nos permite construir paz y que por supuesto nos permite generar procesos de visibilización, resistencia y reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. En la subregión del Oriente Antioqueño estuvimos en 3 municipios, estuvimos en San Carlos, en Granada y San Francisco. Ahí tenemos entonces unos relatos de estas personas víctimas del conflicto armado que también nos han indicado algunas posibles rutas y también algunos movimientos como universidad que son necesarios también para cumplir, digamos, el deber que tenemos con las sociedades en las que estamos ubicados. Queremos entonces en este momento mostrarles parte de esa cartilla. Este es un producto que tenemos de esa experiencia en Oriente Antioqueño, los viajes de la memoria. Esto entonces, esta cartilla, se recoge la experiencia, recoge entonces esos relatos y se hace unas preguntas por esos sujetos, quiénes son, cómo se nombran, en qué lugares. Ahorita Luis estaba manifestando una tensión que también la percibimos nosotras acá, y es que, bueno, me entiendo como persona víctima del conflicto armado o como persona con discapacidad. Y acá entonces nos permitieron explorar esos lugares de enunciación y digamos digamos algunos asuntos que les permiten ubicarse de un lado o del otro, ¿cierto? También entonces recogimos los lugares, estos lugares donde habitan, no solamente lugares físicos o geográficos, sino también lugares simbólicos donde se posicionan y donde se enuncian. Y por supuesto, la experiencia como también un recurso que nos permite acercar, que nos permite contar, que nos permite generar procesos de participación. Y esta cartilla también tiene algunos insumos metodológicos que hemos venido en todo este trasegar también un poco revisando, reescribiendo y co-creando. Nuestros ejercicios investigativos siempre han estado ubicados en la investigación narrativa, por las condiciones también que queremos, por la visibilidad de los relatos que queremos. Entonces también esta cartilla queda como a disposición de la consulta de ustedes. Ahí recogemos, es una cartilla polifónica, recogemos nuestras voces, voces de personas personas con discapacidad, también familias de estas personas, también administrativos, porque creemos que esto, incluso el profe Hugo ahorita lo mencionaba, es un asunto de corresponsabilidades. Entonces, si hay reales participaciones de todos los sectores, pues podemos generar unos procesos de mayores equidades. Muy bien. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a la subregión del Valle de Aburrá, específicamente en Medellín, también con un trabajo de grado. Tenemos estudiantes en el programa de licenciatura en educación especial con una pregunta activa por nuestra participación en la reconstrucción de paz, en la visibilización de las verdades que surgen de las personas con discapacidad y sus experiencias. También hicimos un proyecto con personas víctimas del conflicto armado en la Comuna 13. De este proyecto también tenemos una cartilla que también podrá estar pues como a disposición de la consulta de ustedes. Esta la denominamos Caminar la Memoria, Tejer la Paz. También está entonces allí recogidas las voces de estas personas, también entendiendo el tiempo como una espiral, cómo recuperamos el pasado, pero también para tejer el futuro, hacemos proyección, pero también para regresar a lo que ha sido. Entonces, bueno, este también es otro producto que tenemos a disposición.
Y bueno, también para este 2017-2018 desarrollamos un evento de divulgación donde nos preguntábamos si es posible construir paz desde las comunidades con discapacidad y cómo hacerlo, ¿cierto? Y es una pregunta que sigue activa y creo que hoy ustedes no solamente con esta invitación a conversar, sino también con una intención que hay en las instituciones de educación superior del Departamento de Antioquia por garantizar no solamente el acceso, sino también la presencia y existencia de estas personas dentro de nuestros territorios universitarios, se convierten en elementos muy importantes divulgar lo que venimos haciendo. Entonces voy a compartirle la palabra a mi compañera Jimena, que continúe ahí tejiendo estos caminandares que hemos venido haciendo juntas y juntos. Muchas gracias, Eli. Bueno, buenas noches para todos y todas. Bueno, aquí la idea entonces es continuar haciendo como ese recorrido frente a la experiencia que ya les venía mencionando mi compañera Elizabeth. Digamos que la trayectoria no solo está enmarcada pues como en procesos de docencia, sino que también hemos estado, digamos, tejiendo y construyendo a través de eventos de divulgación, como fue en el 2018, que se hizo el coloquio colombiano y primer latinoamericano de investigación en discapacidad, donde se tuvo un eje temático dedicado a la discapacidad y la construcción de paz. Bueno, digamos que allí también participamos con algunas ponencias y se dio la posibilidad también de generar como diálogos y encuentros con otras experiencias de instituciones, de organizaciones de base que vinculaban pues también el tema del conflicto armado, la construcción de paz y la discapacidad. Bueno, ya para el año 2019 se acompañaron algunos procesos nuevamente de trabajos de grado, ¿cierto? En otra etapa, con otro grupo de estudiantes. También en la ciudad de Medellín, se salieron pues de allí algunas líneas de investigación que se hacían preguntas alrededor de las formas de resistencia y las formas de participación de las personas con discapacidad frente al conflicto armado, ¿cierto? Aquí la reflexión estaba puesta en esos hechos victimizantes únicamente, ni en la idea de revictimizar, sino también en mirar nuevos caminos, ¿cierto? En entender esas otras maneras que estas comunidades nos invitaban para generar resistencia, ¿cierto? Y para generar también incidencia a nivel político y social. Bueno, para este mismo año también se gesta un proceso que para nosotros como equipo de trabajo ha sido muy valioso, en el que nos encontramos actualmente, y es el acuerdo de entendimiento y colaboración entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y Claxo, ¿cierto? Nosotras también estamos vinculadas a un grupo de trabajo de Claxo que se llama Estudios Críticos en Discapacidad. Entonces, bueno, desde allí se firma este acuerdo, que es el Acuerdo 67, bueno, de junio del 2019. Entonces también allí empezamos a hacer trabajo a partir de la incidencia, ¿cierto? Estamos en este momento también en proceso de aportar, visibilizar a través de todo eso que ya hemos venido conversando, desde lo que Elizabeth empezó a contarles, aportando también algunas narraciones, algunos relatos de las personas con discapacidad para hacerlas visibles en este acuerdo final que se va a entregar, ¿cierto? Bueno, en el 2019 entonces también participamos en la Semana Universitaria por la Paz, que se organizó desde la Universidad de Antioquia con la Unidad Especial para la Paz. Participamos allí con algunos talleres, algunos paneles, bueno, algunas ponencias, entonces tratando también como de hacer visibilización y difusión un poco también del proceso, ¿cierto? Provocando también como a que se generaran más articulaciones, no solo con las instituciones, sino también con las organizaciones de base, digamos, para ir recobrando un poco más de fuerza en este proceso y en estas búsquedas. Creo que dejaríamos hasta ahí, Eli, con el tema de la experiencia, ¿cierto?
Bueno, y ahí toda esta experiencia y todos estos saberes que los llamamos han sido donados por las comunidades de personas con discapacidad, nos han permitido pensarnos unos retos, desafíos y también con el nodo Antioquia de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad, algunas posibilidades de co-creación. Entonces, allí, bueno, perfilamos algunas cuestiones vinculadas con los procesos de investigación. Creemos que es importante que como instituciones de educación superior nos investiguemos hacia adentro. Es decir, pues hemos hecho muchas investigaciones también a la afuera, muchas lecturas también de la afuera, pero también hay que volver a los procesos propios nuestros, porque estos procesos necesariamente tendrán que experimentar algunos cambios importantes para poder garantizar la presencia y la existencia de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. Y estas investigaciones hacia adentro, pues tendrán también que vérselas con, por ejemplo, los procesos de acceso. Los procesos de acceso, pues valoramos mucho como ciertos esfuerzos que a nivel de país vienen haciéndose en términos de el no cobro de la admisión para personas víctimas del conflicto armado, pero creemos que el tema no se agota allí. En términos del acceso, necesitamos unas políticas muy claras, unas políticas sobre todo equitativas, que reconozcan la pluralidad de cuerpos y de cuerpos que llegan a solicitar estar en la universidad. También entonces necesitamos procesos de investigación que nos lleven a pensar programas los suficientemente pertinentes. Ahorita el profesor Hugo hablaba de, digamos, la construcción de paz territorial y pensarnos unos programas pues que puedan mirar el territorio, que puedan reconocer el territorio y que puedan desarrollarse en el territorio mismo. Entender la universidad como territorio es separarnos de la idea de un campus que está ubicado en el centro, en este caso en Medellín, sino pensar en una universidad y en unas instituciones de educación superior que se anclan al territorio, que se mueven mejor con el territorio, que fluyan con el territorio, que conversen con el territorio, es decir, que conversen con los ríos, que conversen con todos los seres que habitan el territorio. Entonces los programas tendrán que sufrir también o experimentar mejor, gozar mejor una forma de transformación profunda que les permita ser cada vez más pertinentes. También entonces a nivel de investigación creemos que es importante considerar el diálogo de saberes. El conocimiento está encarnado, el conocimiento es corpóreo. Entonces, ¿qué personas, qué cuerpos están llegando y van a llegar a nuestras instituciones de educación superior? Y si esos cuerpos están aquí, si esos cuerpos están presentes, pues necesitamos reconocer los conocimientos que son creados, que son también alojados en esos cuerpos siempre múltiples, siempre complejos y siempre diversos. Bueno, también en términos de la investigación, sentimos que es muy importante poder entonces cuestionar las formas de validación que ha tenido la universidad y como institución tal vez que acoge conocimientos, que produce conocimientos, cuando pues también tenemos territorios produciendo conocimiento, haciendo conocimiento. Entonces, cuestionar las formas de validación para nosotros es muy importante y estas formas de validación también nos van a llevar a una justicia epistémica y por supuesto una justicia social. Entonces, que las personas con discapacidad sean reconocidas en sus formas,
en sus maneras de habitar y que hablemos de discapacidad en las instituciones de educación superior. Es supremamente importante también para romper estas barreras de la validación de una sola forma de conocer y de un conocimiento que llamamos científico y que desprestigia a otro tipo de saberes. Eso es supremamente importante y por supuesto en términos de la investigación también creemos necesario reconocer plataformas y dispositivos que permitan la fluidez de múltiples lenguajes, de múltiples formas de comunicarnos, de vernos, de escucharnos, ¿cierto? Esta también es una forma de generar experiencias de equidad epistémica, ¿cierto? Entonces, en términos de la investigación, ahí hay unos retos importantes, unos retos que exigen el trabajo co-creado, el trabajo covisionado. Ahorita también el profe Hugo decía la importancia de unas políticas institucionales que nos respalden estas iniciativas, que acompañen estas iniciativas. Entonces, bueno, ahí en términos de investigación, esos son algunos de los retos que planteamos y covisionamos. Bueno, digamos que a esos retos le sumaríamos desde otras apuestas y otros ejes misionales como serían la docencia y la extensión. Bueno, lo hemos conversado y lo hemos reflexionado mucho y consideramos que es muy importante continuar en el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades, ¿cierto? No pensar en eso que mencionaba ahorita Elizabeth frente al tema de la investigación, que construimos para ellos, que es necesario empezar a pensar, que es necesario construir con ellos, aprender de ellos, y eso que decían ahorita de territorializar la paz, ¿cierto? Entonces, hacer presencia real en esos escenarios y, bueno, generar como vínculos también desde allí. Bueno, consideramos también que estos espacios de nodo, estas articulaciones entre las instituciones de educación superior son necesarias, digamos, para acompañar los procesos, para compartir experiencias y para continuar fortaleciendo. Ese diálogo es necesario, es vital, sobre todo para quienes estamos pensando también cómo generar transformaciones, ¿cierto? Y bueno, y no siendo también menos importante, es necesario también reconocer procesos, digamos, de construcción de paz que se han hecho en nuestra América, ¿cierto? Digamos que no somos una isla, sino que hay que también entender cómo se han gestado esos procesos en otros escenarios, en otras latitudes, y también, digamos, retomar y aprender también de lo que allí se ha vivido. Eso es vital. Bueno, frente al tema de docencia, pensamos que también es necesario eso que mencionaba ahorita Elizabeth, no solo el asunto del ingreso, hay que pensar el tema de la permanencia, pero no una permanencia pues que se reduzca como a cifras y simplemente como a eso, ¿cierto? Es pensar en una permanencia más sentida, que realmente propenda por el cuidado, que genere transformaciones, ¿cierto? Que tenga todo el sentido para estas personas. Es necesario también pensar en la formación de maestros, ¿cierto? Como que se puedan generar a partir de esos vínculos entre maestros y estudiantes ese reconocimiento de eso que lo que el sujeto es, ¿cierto? Esa historia que porta, de esa condición de discapacidad en la que está, el hecho de ser víctima de lo que ha sido su historia y por qué ha llegado hasta donde está en ese momento. Pero no con la idea tampoco de tematizarlo, ¿cierto? Ni que se vuelva como el foco para seguir, digamos, generando contenido, sino que sea un proceso realmente de reconocimiento y que se permita construir con ellos. Creemos que también es necesario pensar en unas prácticas de docencia que se descentralicen, sobre todo reconociendo que la universidad hace presencia en las regiones. No podemos seguir pensando que los currículos se piensen desde la centralidad, ¿cierto? Porque sabemos que los procesos de conflicto se han materializado de manera muy distinta en cada uno de los territorios. Entonces esos programas también tienen que responder a esas historias, a eso que son los sujetos, ¿cierto? Y reconocer también lo que ellos y las mismas comunidades y las mismas organizaciones pueden aportar a estos procesos de formación.
Bueno, creeríamos también que para cerrar pues como esta parte es necesario pensarnos en una educación realmente inclusiva, interseccional e intercultural, ¿cierto? Que amplíe un poco más la mirada, que tenga también la mirada puesta en procesos de justicia, en procesos de resistencia, en procesos que realmente transformen esos escenarios de educación superior. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos compañeras, una investigación muy interesante, sobre todo escuchar las voces de los demás, no simplemente nosotros ser los que nos encargamos de hablar por ellos, sino que ellos hablen en primera persona y hablen desde su experiencia y desde su percepción, no desde la percepción que uno puede tener frente a ellos. Eso es importantísimo. Hay algo que es muy interesante y pues es una pregunta muy dirigida al trabajo que está haciendo Paula Gómez y es la siguiente. Hay una gran tendencia hoy en día a hablar de que la inclusión debe transitar hacia la diversidad. En este sentido, todos somos diversos, eso pues no hay que entrar en discusión. Y que si yo soy diverso, cuando me enfrento al otro en el diálogo, en la experiencia, en la construcción, en la percepción, pues me estoy enfrentando a otra diversidad. Y que casi que la tendencia es, bueno, primero aprendamos a aceptar que somos diversos y segundo, aprendamos a respetar lo diverso en el otro. Dicho esto, Paula, pues cuando uno habla de que hay un registro único de víctimas, que obviamente ese registro único, como lo decías ahora, pues los vuelve, digamos, una población en situación de vulnerabilidad y que de una u otra manera, ahora que estamos haciendo ese tránsito hacia la diversidad, al meterlos en una población específica con ese sentido de son vulnerables porque son víctimas del conflicto armado, que ya sabemos que están visibilizados, entonces eso no se vuelve en cierta medida una forma de hacer como una exclusión, como de seguir signando, seguir revictimizando, en vez de aceptar que somos diversos, sino que usted tuvo la historia de ser sordo, yo tuve la historia de ser víctima del conflicto, yo tuve la historia de ser un chico genio y yo tuve la historia de ser transexual, cosas como ese estilo. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Paula? Eso, hay una cosa que ha sido muy bonita en los últimos tiempos, en el trabajo que hemos tenido en nuestra institución, en el ITM, y es esa migración que estamos haciendo, que hemos estado haciendo desde la inclusión a la diversidad. Precisamente por eso, Luis, es validar la historia del otro, es validar la historia de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros se pusiese a relatar esas cosas que le han dolido, pues terminaríamos todos quizás con el sentido o el nivel alto de vulnerabilidad. Entonces, no es negar la historia, es escuchar la historia, escucharla de manera empática, pero como tú lo dices, es que finalmente hacemos parte de un contexto, de una institución, vamos a llevarlo más pequeño, de un aula. Todos estamos en el aula, todos estamos viendo una clase y cada uno está cargando con su propia historia. Eso nos hace diversos. Entonces, yo creo, y creo que así lo estamos haciendo y a las personas les está gustando, se están sintiendo validadas, se están sintiendo, voy a usar otra vez la palabra, dignificadas en lo que son como seres humanos. Se están aprendiendo a quitar un rótulo que carga con una historia que les duele y que además de que les dolió en su momento, pues es sanar y es sanar en serio para decir, bueno, esta es mi historia, pero yo como ser humano y a través de las experiencias que he podido tener y a través de las experiencias que la institución me está brindando, ¿cómo puedo yo sanar y reconocer mi historia, honrarla, pero también saber que a partir de hoy yo puedo cambiar definitivamente mi futuro? Y esto puede sonar muy bonito y hablar bonito es fácil, pero lo que nos gusta mucho es que también lo hemos podido ver y hemos tenido estudiantes que se hacen cargo de sí mismos y que dicen,
La historia que yo tengo no tiene que definirme toda la vida. La honro, me sirvió, aprendí y puedo cambiar esto que yo voy a hacer adelante. Y eso incluso inspira a otros. Entonces, eso que tú dices de a veces rotular y como dice en el acuerdo como diferentes tipos de sujeto, miren, podrás llegar a ser un poquito más inclusivo. Todos somos seres humanos, vulnerables, cada uno con una historia. Entonces, vamos a estar en la real diversidad y vamos a reconocer una historia, pero con un sentido de futuro mucho más desde la capacidad, desde la dignidad, desde la posibilidad. Y lo hemos visto. Y eso es lo que nos llena a nosotros de entusiasmo. Y además porque vemos que esas personas pueden inspirar a otros. Es supremamente grato escuchar a los chicos cómo después de que hacemos un taller, caso puntual, ayer estaba terminando un taller sobre ese poder personal y yo les decía a los chicos, miren, semestre a semestre ustedes pueden tomar un poquito de esto que les estamos dando a nivel personal, pensando en su formación integral y cada vez y cada semestre ustedes pueden ir llenando ese corazón y ese sentido de ese poder personal. Y es súper bonito cuando tú terminas el taller y recibes mensajes directos donde, hey, muchas gracias, me quedo pensando en esto. Así, desde la acción, desde la empatía, desde el reconocimiento de lo que tú eres como ser humano, pero no por lo que te pasó, por lo que fuiste solamente, sino por esa capacidad que tienes y por lo que tú puedes llegar a crear y a creer que eres capaz. Muchísimas gracias, Paula. Muchísimas gracias. Aquí ahora Alexander nos escribe algo muy importante, lo diré ahora, y casualmente quería hacerle una pregunta a Hugo, ¿no? Que pienso que es importantísimo, y es esta. Hugo, nosotros hablamos de construcción de paz. Entonces, ¿cómo podemos en un momento determinado, digamos, no tanto definirla, yo me referiría más como a aterrizarla, ¿no? Porque pues si cogemos cualquier texto, inclusive muchas leyes, nos habla de construcción de paz, pero en el día a día, en la cotidianidad, en lo que somos, con nuestras historias, con nuestras tensiones, realmente, Hugo, ¿cómo podríamos aterrizar ese término? O mejor dicho, ¿qué vendría a ser realmente una construcción de paz? Muy bien. Se firmó el acuerdo final con las FARC y el Estado colombiano, y yo creo que ahí fue muy acertado la nominación de ese acuerdo, porque es un acuerdo final para la terminación del conflicto, y ahí hace una referencia específica a un conflicto armado bélico que tenía las FARC contra el Estado colombiano, ¿cierto? Pero reza acto seguido y la construcción de una paz estable y duradera. Y de entrada, digamos, ese planteamiento pone de manifiesto que al día siguiente de la firma de los acuerdos no íbamos a amanecer en paz, que la paz no se decreta, que la paz se construye y que ese es un proceso social, es un constructo social, cultural, es una transformación que requiere un proceso muy amplio y que requiere de múltiples miradas y de múltiples acciones. En esa dirección, cuando nosotros hablamos de la construcción de la paz territorial, nos hacemos una apuesta, como lo mencionaba Elizabeth y Jimena lo dijeron, hacemos una apuesta por vincularnos directamente al trabajo en los territorios.
y abandonamos, no porque la universidad no sea un territorio, también es un territorio al que también hay que aportarle y apostarle a la construcción de la paz en él, pero nos la jugamos por esos territorios en donde están las comunidades afectadas directamente por la violencia atroz, por esta guerra inhumana que hemos atravesado durante décadas. Y nos metemos en esa construcción de la paz como un constructo social. Y por eso creemos que hay una serie de enfoques determinantes de orden filosófico, si se quiere, político, que sustentan ese accionar. Y es muy curioso, pero bueno, solamente para mencionar, como los enfoques, eso que sustenta el trabajo en la presentación que hacen las profesoras Jimena y Elizabeth. Ahí están los principios, digamos, que sustentan ese trabajo en el territorio. Entonces, el diálogo de saberes como una premisa fundamental, que realmente sea un diálogo de saberes. Esto, yo lo he mencionado varias veces, presupone que nosotros como académicos, como universitarios, nos bajemos del pedestal que a veces tenemos en relación a nuestras prepotencias académicas, investigativas, del conocimiento, y que de verdad pongamos a circular en ese diálogo de saberes los saberes y las experiencias de las comunidades, con las nuestras, con los saberes y las experiencias nuestras que también tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo somos capaces de verdad de tener un diálogo de saberes? El enfoque territorial como un asunto fundamental. Solamente pues para decir que ese enfoque territorial significa el reconocimiento de un territorio con significado, ¿cierto? Tener el significado de ese territorio, un enfoque territorial, un enfoque diferencial que reconozca las múltiples diversidades. Lo mencionaba también Elizabeth, el enfoque diferencial que tiene que ser justamente un reconocimiento, un respeto y una potenciación de esas diferencias. Cómo esas diferencias de verdad lo que nos hacen es potentes y en ningún caso una problemática o una dificultad. Ese enfoque diferencial. Pero en el fondo de todo esto está, vuelvo a decirlo, el tema del enfoque de derechos. El enfoque de derechos. Porque aquí, cuando hablamos de construir la paz territorial, hablamos de las posibilidades de un asunto que es interdisciplinario y que es integral. En esa medida, nosotros queremos acompañar procesos en varias direcciones. Procesos en la perspectiva de consolidación de proyectos para la generación de ingresos, porque definitivamente hay que apuntarle a resolver problemas concretos de la subsistencia cotidiana, de esa vital, y hay que generar ingresos. Pero a su vez, tenemos que hacer todo ese acompañamiento que es muy amplio del fortalecimiento comunitario, del fortalecimiento social, que implica la puesta en escena de todos estos principios que acabo de mencionar como los sustentos del trabajo en la construcción de paz. Ese proceso de fortalecimiento comunitario que implica temas formativos, educativos en general, procesos artísticos y culturales con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, procesos deportivos, lúdicos, recreativos, el cuerpo, todo el tema del trabajo con la lúdica y la recreación como componentes para la paz. Nosotros hemos apostado al trabajo de la puericultura, la crianza humanizada, ¿cierto? En esa dirección, vinculando en esos procesos a toda la comunidad y vinculando de manera muy importante a los hombres, a esos excombatientes incluso, que asumían en algún momento de su historia como que ese asunto de acompañar procesos de crianza no les correspondía por sus asuntos que tenían que enfrentar y asumir en la guerra. Hoy están en otras dinámicas. Entonces está todo el tema del fortalecimiento organizativo, organizacional, la construcción de la memoria histórica, los elementos diversos que van consolidando esos procesos comunitarios y sociales. Y a mí me gusta traer a colación también las frases de las comunidades que entienden esto de esta manera: alimento para el alma y alimento para el cuerpo. Nos lo dice un campesino que dice, yo lo que entiendo es que esto es como lo que está proponiendo la universidad aquí, alimento para el alma y alimento para el cuerpo.
son palabras de los propios campesinos. Y también apoyar todos los procesos de hábitat que se refieren pues, a temas de infraestructura, acueductos, alcantarillados, el tema de la electricidad, el tema del medio ambiente, la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, esa construcción de paz territorial es una construcción de paz que implica procesos de acompañamiento, procesos de construcción con las comunidades, pero de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria e integral. Esto no es solamente un discurso sobre el empoderamiento, cuando las condiciones económicas y sociales no permiten pensar en otra cosa, pero tampoco puede ser solamente un asunto de empoderamiento empresarial y productivo, sin avanzar en procesos de solidaridad, de inclusión, de participación, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando estamos hablando de esa paz territorial, implica la construcción de nuevas formas de relacionamiento, signadas, atravesadas por eso, por el respeto a las diferencias, por la valoración de esas diferencias, por la participación, por la construcción democrática, por la cooperación, por la solidaridad. Y eso es un asunto muy complejo y demanda esfuerzos que van más allá de la propia universidad, porque estos procesos implican de verdad, voy a decirlo con toda franqueza, implica que haya un cumplimiento por parte del Estado colombiano y en particular por este gobierno de los acuerdos, que haya un cumplimiento sobre eso. Porque esto requiere no solamente todo el potencial humano y académico, e intelectual y teórico y metodológico que ponemos como universidades, sino que esto implica también esfuerzos financieros y económicos muy grandes, muy altos. Y quería mencionar que esa paz territorial también la estamos construyendo no específicamente para un grupo poblacional de excombatientes, por ejemplo, o para un grupo poblacional específico de víctimas del conflicto armado, sino que queremos construirla en procesos comunitarios en donde estemos todos de manera inclusiva participando en esos procesos. Comunidades campesinas, indígenas, afros, víctimas, excombatientes. Ese es un proceso muy complejo porque a veces todavía tenemos muchas heridas, muchos temas sin resolver, hay muchos dolores todavía vivos, hay temas, ustedes saben, de manipulación de los medios de comunicación en relación con los acuerdos de paz. Ahí, por ejemplo, nosotros planteábamos que en este proceso de construcción de paz un elemento fundamental es el conocimiento del contenido de los acuerdos para que sectores interesados en no aportarle a la construcción de la paz no los tergiversen ni los manipulen como lo hacen, ¿cierto? Entonces, hay que avanzar muchísimo en procesos de reconciliación, en procesos de perdón, ¿cierto? La verdad sigue siendo un campo de batalla en este proceso de construcción de paz, pero la verdad es un imperativo para la paz. Sin verdad no habrá paz. Por eso está contemplado como uno de los elementos fundamentales en el acuerdo, ¿cierto? Por eso en el punto 5, cuando se habla, creo que es el punto 5, sí, el punto 5, en el acuerdo, cuando se habla de las víctimas, ahí es donde está todo el sistema integral de reparación, verdad y justicia, ¿cierto? Ahí está. Y el sistema de no repetición. Entonces, digamos que este es un proceso que va a implicar muchísimo tiempo, que va a implicar muchísimos años. Algunos pensábamos que no iba a ser tan complejo este inicio, que íbamos a tener una mejor disposición de sectores de la población civil y también del Estado colombiano, pero ha sido un asunto muy complejo. Hoy nos debatimos en circunstancias muy complejas porque hay un gobierno que no está interesado en cumplir esos acuerdos, que está interesado en una agenda distinta. Eso es un asunto bastante complicado. Y a su vez hay un discurso manipulado muy fuerte que tiene impactos muy tremendos en las poblaciones con las que trabajamos. Y eso nos plantea un reto muy tremendo, un reto como universidad. ¿Cómo ganamos militantes para la paz? Cómo, por ejemplo, este tipo de espacios que hoy tenemos aquí tan importante, hemos hecho muchos foros en este marco de la pandemia sobre paz, sobre víctimas, sobre construcción, etcétera, etcétera. Y yo siento
que en muchos de ellos estamos los mismos de siempre, los que estamos convencidos en el proceso de paz, los que creemos que la paz es el camino. Y creo que hay un reto muy grande, cómo ganamos de verdad nuevos militantes para la paz. Ese es un reto de las universidades públicas para hacerlo. Bien, dejo por ahí, Luis. Luis, ¿me Dime, permites Paula, claro que sí. que una de las cosas que pensaba mientras escuchaba a Hugo y recordando pues la intervención de Jimena y Elizabeth, es que uno de los llamados que tenemos como institución, cada uno de nosotros, incluso ahora que estamos también trabajando en red con otras instituciones, el llamado es precisamente a hacer un trabajo articulado entre nosotros. Porque como dice Hugo, este proceso es complejo y cuando estamos como profesionales desde nuestros saberes, desde nuestras pasiones, trabajando articuladamente en función de esa restitución y reparación de estos seres humanos que de alguna manera la vida los ha golpeado muchísimo más duro que a otros. Incluso que a mí, lo voy a decir de manera directa. Entonces, yo creo que espacios como estos, así aparezcamos y como dice Hugo, los mismos siempre, es también ese llamado a, venga, trabajemos articuladamente. Venga, ¿cómo hacemos para que la investigación, las construcciones de paz, el tema psicosocial, podamos estar todos en un híbrido en función de esta reparación de las personas? Muchísimas gracias, Paula. Bueno, creo que ha sido interesantísimo las conversaciones, interesantísimo el trabajo que están haciendo las compañeras Elizabeth y Jimena, ese caminar, ese andar desde la experiencia, desde un trabajo real con el otro. Pues ni qué decir, muy claro la postura de la Oficina de Paz de la Universidad de Antioquia, muy claro lo que está tratando de desarrollar el ITM, y pues para que demos como un tiempo para si alguien quiere hacer un comentario. Además ya nuestro compañero Alexander Yarza, que se tuvo que retirar, pues nos dejó aquí un texto. Se le agradece mucho a Alexander porque puso al nodo a trabajar. Ya después hablaré personalmente con él. Ahí sí comienza el cuento, eso ya es personal. Pero me van a excusar, pero para mí sí es muy importante escuchar la voz de mi colega como maestra, Mariela Rodríguez. ¿Por qué? Porque definitivamente pues hay cosas que sabemos que nos quedan en el tintero. Entonces, pues rompiendo un poco el protocolo del conversatorio y esperando que Mariela no me quiera después mirar feo, pues sí quiero hacerle una pregunta a Mariela, que trabaja tanto también con las comunidades en situación de discapacidad, ¿no? Y la pregunta, Mariela, es, bueno, ¿y tú qué piensas cómo hacer una restitución a una persona que es víctima, pero al mismo tiempo es una persona en una situación de discapacidad? Bueno, es una pregunta difícil, ¿cierto? Yo a qué apelaría, profe Luis, y todas las personas que están presentes. Primero voy a poner un poco el sentido de esta conversación. Quienes estamos acá hemos venido, hacemos parte del nodo de inclusión, ¿sí? Y a mí me parece muy interesante. Este no es el único conversatorio que hemos realizado, este es el último de 4 conversatorios donde el nodo mismo, esto me parece crucial, el nodo mismo ha generado espacios de reflexión, de debate, de análisis académico para reconfigurarse, para repensarse. El profe Luis ahorita planteaba una posibilidad de un tránsito, ¿cierto?, hacia una perspectiva de la diversidad, pero yo sumaría también hacia una perspectiva de la equidad y de la justicia social, de la justicia epistémica,
de la justicia educativa. Yo creo que ese otro elemento no podemos olvidarlo. Ahora, el hecho de que estemos reunidas como universidades en torno a estas reflexiones, me parece que hace parte de esa pregunta con la cual el nodo ha convocado. El nodo nos ha invitado a pensar el compromiso de las instituciones de educación superior. Y esto hace parte de ese compromiso. Tiene que ver con los encuentros, con el trabajo articulado que menciona Paola, tiene que ver con la construcción de conocimiento, tiene que ver con una pregunta, esto me parece fundamental, una pregunta que va en dos sentidos, es el hacia adentro, cómo lo hacemos, y el hacia afuera, porque la intención tiene que ser clara, es cuál es el compromiso de las universidades con la construcción de paz. Ahora, esa pregunta específica, profe Luis, a mí me parece que pone en escena lo que ya las compañeras, profes y Hugo han mencionado en clave de interseccionalidad. Allí hay un enfoque, allí hay una perspectiva. ¿Esto a qué nos llevaría? A que no fragmentemos, no sigamos fragmentando a los sujetos, a los estudiantes, a las personas en el escenario universitario, sí, según unas ciertas categorías. Yo creo que hay que abordar, asumir, entender el asunto de una manera integral. Sí, porque a mí me parece supremamente riesgoso cuando nos hacemos una pregunta, bueno, la voy a poner en estos términos instrumentales, ¿a quién le corresponde? ¿A quienes se encargan de la discapacidad o a quienes se encargan del tema de víctimas? No, aquí la pregunta es por los sujetos, ¿cierto? Por la vida de los sujetos, y todas estas situaciones nos atraviesan. Yo no soy amiga de dar pautas ni estrategias ni procedimientos establecidos. Y hay principios que atraviesan también el significado de la inclusión y de educación inclusiva, y es que nada es posible sin las personas, ¿cierto? Podemos incurrir hacia adentro de las universidades en acciones afirmativas, y esto va a seguir siendo necesario teniendo en cuenta condiciones de inequidad para muchos aspirantes y estudiantes. Para la permanencia tendremos que seguir realizando acciones afirmativas, pero el tema no se agota en estas acciones afirmativas. El tema se agota es en cómo hacemos un proceso de construcción, de formación hacia la paz, interna, ¿cierto? Y yo creo que ahí, sin desconocer las diferencias, profe Luis, sin desconocer las diferencias, porque precisamente tendremos que reivindicar la diferencia, ¿cierto? Y un reconocimiento de las singularidades. Pero entonces ahí no fragmentaríamos un fenómeno, unas situaciones que son de carácter complejo y que marcan a todas las personas, ¿cierto? Diría eso por allí. No hay parámetros, no hay técnicas establecidas, ¿cierto? No hay un procedimiento estándar para decir se opera de esta manera en una persona con discapacidad. Creo que eso podría ser lo peor que podríamos hacer, ¿cierto? Y yo invitaría a que todo esto se construya con las personas. Profe Mariela, 1.000.000 de gracias. Aquí tengo unas preguntas y voy a empezar con Angie, ¿verdad? Porque nos está haciendo una pregunta muy puntual. Entonces dice así: buenas noches. Me gustó mucho este espacio. Logré hacer muchas comprensiones dado que soy practicante de trabajo social y desde mi práctica le estoy apostando a la construcción de paz desde la institución educativa. Deseo hacer una pregunta. Quien la quiera responder, por favor. ¿Cómo comprender la reparación simbólica y de qué manera le aporta a el trabajo con estudiantes víctimas de conflicto? ¿Alguien quiere responderla de nuestros invitados? Angie, parece que hiciste una pregunta espeluznante. La reparación simbólica. Me arriesgo. Los seres humanos somos seres humanos de hitos y de símbolos, Angie.
la reparación simbólica podrá estar determinada, como lo veo yo, en un hito específico, en un acto, pero el asunto también tiene que ver, como lo acaba de decir Mariela, en esa especialidad o especificidad de la historia de cada persona. Entonces, desde mi experiencia, cada ser humano tendrá la posibilidad de hacer esa reparación simbólica en tanto se reconozca desde la historia, y por eso es importante, se reconozca en tanto el hecho victimizante y se reconozca en cómo yo puedo, sin negar lo que pasó, poder seguir adelante. Eso es algo simbólico, único, individual, especial, que pues yo, desde mi alma de terapeuta, te puedo decir que he posibilitado algunos momentos de reparación simbólica que producen altamente resultados de sanación. Pero aquí sí tengo que decir, pensar en algo generalizado para esa reparación simbólica de un grupo de personas, para mí es bastante complejo, porque para mí eso que tú dices, la relación con el símbolo se hace de manera individual. Esa es mi forma de responderte. Veo que mi compañero Hugo abre su cámara, entonces seguramente me completará. Sí, gracias. Paola, efectivamente voy como a complementar ahí algunas cosas a propósito de lo que has dicho. Angie, la reparación a las víctimas, cuando hablamos de reparación integral a las víctimas, hablamos de una restitución y un goce efectivo de los derechos. Y las víctimas, uno de los derechos que están, digamos, exigiendo es el derecho a la verdad, el derecho a la verdad. Por eso hablamos de un sistema integral de verdad, justicia y reparación, pero la verdad es un componente fundamental. Y se ha dado el caso que, voy a ponerlo como ejemplo, el de las madres de Soacha. Ustedes saben que los asesinados en el marco de los llamados falsos positivos, algunos de estos jóvenes de Soacha fueron presentados como guerrilleros o delincuentes muertos en combate. Y hay que acordarnos de las cosas, por ejemplo, que dijeron algunos altos funcionarios del Estado en su momento. Expresiones, por ejemplo, como, bueno, de todas maneras no estaban cogiendo café, o expresiones como la de un alto funcionario también a propósito de 3 falsos positivos de sindicalistas en los llanos orientales, que alguno de ellos, un alto funcionario del Estado colombiano, dice, bueno, de todas maneras eran sindicalistas. La reparación simbólica implica, entre otras cosas, resarcir y reivindicar el nombre de las víctimas, la historia de las víctimas, su nombre, su honra, ¿cierto? Reivindicar su historia, ¿cierto? Resarcir esa historia que fue mancillada también, ¿cierto? Entonces, es fundamental. De hecho, y lo iba a decir, las madres de Soacha, algunas de ellas ni siquiera están pidiendo indemnización, ni siquiera están pidiendo la reparación vía administrativa, económica de lo que pasó con sus hijos. La exigencia de ellos es la reivindicación de la memoria de sus hijos. Y eso se resuelve en primera instancia vía verdad. Por eso la verdad se constituye hoy en un campo de batalla en el marco de esta construcción de este nuevo país. Y por eso es un campo de batalla tenaz. Entonces, el tema de la reparación simbólica es un asunto central y fundamental para la construcción de la paz en este país. Luego vendrán formas.
que pueden evidenciar eso, o sea, la verdad como un elemento fundamental. Luego vendrán formas, asuntos artísticos, estéticos, declaraciones, monumentos, obras de teatro, nombrar con el nombre de las víctimas calles, plazas, qué sé yo. Alguna vez pensábamos en la universidad, desde la Facultad de Educación, que deberíamos tener algunos nombres en las aulas de la facultad que reivindiquen el nombre de las víctimas. Esa es una forma de resarcir y de reivindicar ese nombre y esa historia de las víctimas. Pero el elemento central en la reparación simbólica está ahí, en la verdad. Eso es lo que están pidiendo. Voy a mencionar incluso el caso a propósito del reconocimiento de las FARC, de haber sido ellas quienes atentaron 2 veces contra la vida del ex senador y del ex vicepresidente Vargas Lleras. Siempre se había dicho otra versión del asunto, y cuando las FARC en el marco de la JEP reconocen ese asunto, eso fue por los mismos días en que reconocieron su responsabilidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Vargas Lleras es explícito en su columna de ese fin de semana el no tener ningún interés en reclamar una reparación vía administrativa. No le importa eso. Lo único que, y yo pues tengo muchas diferencias de opinión con el expresidente, con el ex vicepresidente Vargas Lleras. No comparto muchas formas de su pensamiento y de su accionar, pero reivindico que él en esa columna simplemente haga una manifestación expresa de que su reparación está en función de la verdad. Y que si las FARC reconocieron eso, lo único que él reclama es las pruebas suficientes, ¿cierto?, para que se explique por qué, cómo y fue que sucedió ese asunto. Está reclamando la verdad al centro de la reparación. Entonces el ex vicepresidente está pidiendo una reparación simbólica y pasa, vuelvo a insistir, por la verdad. Ese es el elemento central. Muchísimas gracias, Hugo. Aquí tenemos... Ay, sí, Luis, es que usted sabe que yo soy inquieta y un poquito sin ánimo de generar controversia ni nada por el estilo. Yo quisiera invitar a Hugo a que hiciera una definición de, y me excusan si no la cogí, una definición de verdad, porque sé que la verdad puede tener tantas miradas y tantas perspectivas. Entonces, en un proceso como estos, llamamos verdad ¿a qué? Tú, por favor, nos amplías o me entregas esa definición. No, mira, como está también contemplado en el marco de los acuerdos y en la responsabilidad, la visión, la función de la Comisión de la Verdad, significa la posibilidad de ahondar en lo que nos pasó, qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó y cómo nos pasó. Y en esa perspectiva, por ejemplo, no estamos hablando de una única verdad. No estamos hablando de una única verdad. Hay verdades. Por eso, si fuéramos capaces como sociedad de dar ese paso hacia allá y de ser capaces de reconocer desde distintas instancias, el Estado, los empresarios, los políticos, los excombatientes de un lado y del otro, nosotros mismos, si todos fuéramos capaces de reconocer nuestra responsabilidad en ese conflicto, nuestra responsabilidad, nuestras formas de haber actuado en el conflicto, si todos fuéramos capaces de avanzar en esa dirección, y esto pues a veces uno dice, esto es como pensarse como el mundo ideal, pero ese es el camino, de ser capaces de comprender lo que nos pasó, explicar lo que nos pasó, pero de reconocer las responsabilidades de lo que nos pasó. Por eso no podemos hablar simplemente de la verdad de unos, estamos hablando de las múltiples verdades. Y la comisión por eso
tú lo sabes muy bien, Paula, la Comisión de la Verdad lo que hace es escuchar las múltiples versiones de lo sucedido, de lo que pasó. Pero en última instancia, cuando digo el tema de la verdad como un asunto fundamental para la reparación simbólica, es que las madres de Soacha lo que están reclamando es que se les quite el remoquete de guerrilleros muertos en combate al asesinato de sus hijos. Y eso es un hecho irrefutable, ¿cierto? Eso es un hecho irrefutable. Explicar qué pasó para comprender eso es otro asunto. Eso tendrá las distintas interpretaciones y posibilidades. Nosotros en la universidad estamos construyendo nuestro relato como Universidad para la Comisión de la Verdad. Nuestras voces, nuestras múltiples voces de lo que como universidad nos pasó como conflicto. ¿Qué nos pasó y por qué nos pasó? Y eso no significa la sola voz de una sola perspectiva en esa dirección. Porque si no, encargaríamos de ese trabajo a un profesor para que él hiciera su trabajo y punto. Bien. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Qué rico escuchar estos aportes y yo pienso, Paula, que esto no es ser impertinente, todo lo contrario, esto se llama pertinencia. Para eso son los conversatorios. Tengo aquí otras dos intervenciones, una es de Elsie Valencia Roldán, que es representante del nodo por parte del Jaime Sasa Cadavid, y dice: cada uno de nosotros como docentes, profesionales, personas y humanos, desde lo personal y social, tenemos la capacidad de realizar construcciones de posibilidades de paz, armonía, tranquilidad y honra frente a un individuo desde su ser, como individuo aportante al mejoramiento de una comunidad, siempre desde la incidencia personal y comunitaria, tomar las debilidades y convertirlas en fortalezas de cada uno de nuestros estudiantes, desde su persona como individuo particular y de muchos saberes, que a veces se ven dañados por personas que colocan por arriba primero su conocimiento profesional antes que la humildad del ser humano, escondiendo su capacidad de saberes. Feliz noche. Muy de acuerdo con lo que dice el profesor Hugo, debemos dejar a un lado el ego profesional y centrarnos más en el esfuerzo de cada individuo dentro de su capacidad y resiliencia. Muchas gracias, Elsie. Bueno, eso nos daría de pronto, mi querida profesora Mariela, para abrir un conversatorio el año entrante, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de los egos y de las tecnocracias en las construcciones de paz? Tema que yo considero que lo necesitamos trabajar. Tenemos por último un mensaje que nos deja el profe Yarza, porque tuvo que ya retirarse, un mensaje además con un trabajo, ojo para los del nodo, que dice: me parece importante recordarnos que también tenemos la oportunidad histórica de transformar las instituciones de educación superior con los firmantes de paz, en su multiplicidad de identificaciones, trayectoria, potencialidades, y desde ahí abrazar también los acuerdos de paz, el sistema de justicia transicional y generar acuerdos entre nuestras instituciones, vicerrectorías, programas, redes, etc. Se podría escribir un comunicado público del Nodo Antioquia en esa dirección e invitar a fortalecer los programas de paz con enfoques diferenciales, interculturales, interseccionales, territoriales, etc. Cojo la propuesta del maestro Yarza. ¿Por qué? Porque como decía ahora la profe Mariela, nosotros estamos haciendo unos tránsitos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que es salir de ese esquema de poblaciones en situación de discapacidad, es decir, un poco más allá. Y pienso que sería muy interesante que pues este sea el principio de una relación con el profe Hugo, con Elizabeth, pues ya la traemos, pero qué rico, con Jimena, ir viendo cómo van sus investigaciones, enriquecernos desde las experiencias de los unos con los otros, tener esos referentes que obviamente la Universidad de Antioquia, pues en eso nos lleva años de experiencia sobre todas estas construcciones de paz. Pienso que eso es lo rico de este tipo de conversatorios, que dejemos las puertas abiertas para otras sesiones de trabajo, para que de verdad recojo nuevamente lo del profe Yarza,
empecemos a hacer cosas bien interesantes entre nosotros, generando nuevas posturas, generando quizás nuevos debates, nuevas discusiones, pero que nos visibilicemos como instituciones de educación superior, que no estamos encapsuladas en tiempo y en espacio, que hacemos parte del devenir histórico, que hacemos parte de los conflictos sociales, no hay que tenerle miedo a los conflictos sociales, eso también enriquece, que hacemos parte de unos procesos. Y hay que empezar, que la profe Mariela a veces se burla de mí porque le digo que yo soy políticamente correcto y ella me dice que soy lo más incorrecto. Yo pienso que llamar las cosas por el nombre es válido. Hablar de cosas que son válidas, ¿no? De cómo un gobierno no quiere la paz, cómo de pronto vemos que estamos transversalizados por muchos, pero muchos intereses con discursos muy politiqueros. Eso es básico. Yo creo que eso no es ser ni comunista, ni de derecha, ni de izquierda. Eso es ser humanamente responsable de unas situaciones que vivimos, sobre todo nosotros como maestros. Por eso insisto, qué rico llegar a ser con todos ustedes un conversatorio sobre cómo los egos y las tecnocracias no construyen paz, sino que la terminan de destruir a través de unas microagresiones que se viven cotidianamente en nombre del conocimiento y donde le callamos las voces a otros. Eso pues se los dejo, compañeros, como una reflexión, porque me voy emocionando. Entonces Luis, ahí sí nos quedamos hasta las 10 y después nos pelan. Pero Luis, Mariela, si ves el chat, Luis, Mariela ya dijo, agendemos. Ella No, ya dijo, agendemos. Es que Mariela siempre me coge fuera de base, ella siempre me coge con los cucos abajo. Qué vicio el tuyo, Mariela. Hugo, qué pena que te... No, iba a decir algo en esa dirección, porque cuando Paula hacía la intervención, que sin el ánimo de polemizar o de generar debate, no, se trata justamente de eso, con toda tranquilidad, Paola. Además, porque hay un asunto que tú lo mencionas allí, Luis. La paz no es ausencia de conflicto. Asumamos eso también como un asunto contundente y claro. La paz no es ausencia de conflicto. Se trata es de cómo tenemos más y mejores conflictos, en la perspectiva de lo que planteaba Zuleta, ¿cierto? Que solo un pueblo maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. No le tengamos... ¿Cómo lo tramitamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cierto? ¿Cómo los potenciamos? Y en la perspectiva de lo que dices, Luis, entonces yo me pego aquí de las palabras del poeta español León Felipe, sí. como una invitación a todos nosotros. Va el poeta León Felipe, porque no se trata de llegar solo y primero, sino con todos. Con todos, a tiempo. Sí, señor. Perfecto. Compañeros, pues, ¿qué les puedo decir? Muy, muy rico el conversatorio. Les agradezco profundamente su participación. Reitero mis agradecimientos en nombre del Nodo Antioquia. Ya recogí el reto de la profe Mariela, así que, bueno, lo digo porque es a quien le tengo confianza. Así que, Elizabeth, prepárate. Yo eso no se lo puedo decir a Jimena, que no la conozco todavía, pero Elizabeth, prepárate, prepárate. Y creo que a Hugo, pobre Hugo, lo vamos a tener un poquito seco definitivamente. Eso es lo bueno de participar en los conversatorios. Como decía el doctor Paneso, yo no sé del tema, pero sí sé quién lo sabe. Entonces aquí lo vamos a coger. Bueno, les deseo una muy feliz noche. Muchísimas gracias. Que descansen. Muchas gracias. Carlos Muchas Alberto, gracias mil gracias por haber apoyado este conversatorio. A Esteban, muchísimas gracias por facilitarlo. Vea, Esteban también sabe, vea, eso, así me gustan. Por facilitarlo, un espacio muy rico y pues espero que el año entrante sigamos como vamos, porque estoy de acuerdo con la profe Mariela. Tenemos que ir abriéndonos y reubicando qué es el Nodo Antioquia. Bueno,
Muchísimas Linda gracias. noche para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Que estén bien. a Elizabeth, a Hasta luego, Jimena, gracias. me encanta verlas hoy también. Mariela, un abrazo también. A Paula. ustedes. Gracias. Un abrazo. chao. Hasta Listo, que luego. estén muy Gracias. bien.